plantas, suelo y agua. Hola, en este video se siguen estableciendo conceptos que crean un conocimiento significativo vertebral para la ecología y su aplicación funcional como ecólogos y agrónomos preocupados por la vida y el control y manejo de los recursos agrícolas y pecuarios. Veamos. El agua es muy importante. Los iones necesarios para el crecimiento de las plantas están contenidos en la solución del suelo, que es integrada con el agua. Y creemos que es obvio que el agua no es una característica constante del medio, yendo y viniendo con la lluvia o riego y la gravedad en un baile complejo. Gran parte de esta complejidad tiene que ver con el suministro y la retención de agua, que está fuertemente influenciada por la estructura de poros del suelo, un tema complejo, pero que generalmente se trata de un aspecto muy simple, bajo los nombres formales del suelo de textura y estructura del suelo. La medida de la textura del suelo es hasta cierto punto arbitraria, pero generalmente está de acuerdo con la mayoría de los científicos del suelo y agricultores y analistas. Considerando todas las partículas en el suelo que tienen menos de 2 milímetros de diámetro, podemos clasificarlas de forma tripartita. La arcilla es de 0 a 0.002 milímetros, el limo es de 0.002 a 0.05 milímetros y la arena es de 0.05 a 2 milímetros. La proporción relativa de cada una de estas categorías es una medida de la textura del suelo y generalmente clasificamos los suelos en función de las proporciones relativas de estas partículas. Desafortunadamente, los puntos de corte para cada uno de los tamaños de partícula son diferentes en diferentes partes del mundo, pero el principio general es el mismo. Si la mayoría de las partículas están en el rango de 0.05 a 2 milímetros, decimos que el suelo es arenoso. Si la mayoría está en el rango de 0.002 a 0.05 milímetros, decimos que el suelo es un suelo limoso. Y si la mayoría está en el rango de 0 a 0.002 milímetros, decimos que el suelo es arcilloso. Los suelos que tienen una combinación de los tres en proporciones relativamente similares se denominan suelos francos, con frecuencia considerados como la mejor textura, especialmente con respecto a la retención de agua y la filtración en la agricultura. Todos los problemas de nutrientes están asociados con el agua, como se expresó anteriormente, y el agua en el suelo está fuertemente afectada por la distribución de partículas del suelo, por lo que la textura del suelo es una propiedad fundamental a tener en cuenta cuando se trata del agua. Las plantas tienen un papel especial que desempeñar en la dinámica general de un ecosistema, no solo como productores primarios, sino también como usuarios finales del agua. Las plantas también enfrentan una contradicción dictada por las condiciones físicas, como se ilustra con una metáfora simple en la figura que se presenta. Las raíces de las plantas absorben el agua y la gravedad la baja. La resistencia está determinada por la textura del suelo. La rapidez presencial con la que el agua cambia en el suelo obviamente se ve afectada por la lluvia o el riego y la evaporación, pero también por las dos fuerzas básicas ilustradas en la figura 5.2. La fuerza ascendente del bombeo de las raíces de las plantas y la fuerza descendente de la gravedad en general es importante para evaluar el estado real del suelo en cualquier momento, pero sobre todo cuando se deben tomar decisiones de riego. Naturalmente, en la producción de suelos inundados, por ejemplo, arroz con cáscara, o en la agricultura de secano,
tal decisión no es tan crítica, pero en las actividades de riego a pequeña escala es una característica importante. En la figura 5.3 se ilustran las categorías básicas utilizadas por algunos científicos del suelo para clasificar el estado actual de un suelo. Especialmente con la agricultura de secano, existe una especie de competencia entre la disponibilidad de agua y el almacenamiento de agua. Siempre es el caso que el agua tiende a salir del sistema debido a la gravedad. Y si un suelo está compuesto de nada más que arena, está bastante claro que los poros muy grandes en el suelo permitirán que el agua se filtre muy rápidamente fuera del suelo, ya sea por gravedad o por evaporación. En consecuencia, un suelo arenoso tiene una capacidad de almacenamiento de agua muy baja. En el otro extremo, un suelo compuesto de nada más que arcilla tendrá canales de poros muy estrechos y por lo tanto, ni la gravedad ni la evaporación eliminarán el agua muy rápidamente. La mayoría se mantendrá higroscópicamente. Sin embargo, las raíces de las plantas tendrán que invertir una gran cantidad de energía en bombear el agua. Imagine chupar un popote muy estrecho. Por lo tanto, un suelo arcilloso almacena el agua de manera eficiente, pero las plantas tienen dificultades para obtenerla, mientras que un suelo arenoso no almacena el agua muy bien, pero las plantas pueden bombear fácilmente lo que necesiten mientras esté disponible. Esta es la contradicción básica que se resuelve en parte por algún tipo de suelo franco, y es la razón por la cual los suelos francos generalmente se consideran mejores para la agricultura. La textura del suelo es la calidad del suelo más fácilmente conceptualizada y medida. Sin embargo, no es todo lo que importa. El suelo es mucho más que la distribución de tamaños de partículas, y cuando se trata de caracterizar el suelo, ya sea un agricultor tradicional o un científico moderno del suelo, la clasificación se convierte en un tema mucho más complejo. Este tema más elaborado generalmente se conoce como estructura del suelo e incluye el estado final de un suelo, con toda la materia orgánica que interactúa con las partículas minerales formando agregados que afectan la capacidad de retención de agua y la disponibilidad para las plantas. Generalmente se cree que tener cantidades relativamente grandes de materia orgánica es beneficioso, especialmente para las plantas. Como fue visto en el video anterior, este beneficio proviene en parte del hecho de que la materia orgánica actúa como un coloide transportador de cationes, pero también porque puede actuar como una partícula que retiene el agua higroscópicamente, incluso cuando es relativamente grande, o ayuda a generar más espacios de poros, lo que resulta en una mayor pérdida de agua por gravedad y evaporación. Podemos concluir ahora ya que es posible parcialmente mostrar que la interrelación tripartita agua-suelo-planta nos muestra el camino para comprender la dependencia de los seres vivos al medio, que es su entorno, y viceversa, la dependencia del medio ya como ambiente de los seres vivos a él, que se ve configurado explícitamente con nuestro concepto de nicho ecológico de los participantes especialmente funcionales, los seres vivos y entidades inertes. Cuantitativamente ya es posible analizar, sintetizar y referir el porqué del lugar y el número de seres vivos que lo manifiestan. Asimismo, es ya posible entender a la armonía de la naturaleza a través de las propiedades que presenta un sistema, como lo es la estabilidad dinámica.